Buenos días, estimados estudiantes. Espero se encuentren muy bien junto a cada uno de sus familiares. Les saluda la profesora Jessica Martínez, su maestra de la clase de Español 2. El día de hoy abordaremos el tema el principio de cooperación y las implicaciones en el mensaje. Para ello, les solicito tener el cuaderno de la clase y un lápiz para que puedan hacer sus apuntes. De igual forma, el folleto de la clase para que vean cuál es el tema que estaremos desarrollando en este día. Entre los saberes previos tengo dos preguntas de las cuales me gustaría que ustedes analicen, le presten mucha atención y les respondan desde su hogar. Estas son: ¿a qué se debe la mala interpretación en el mensaje transmitido en una conversación? ¿Qué debemos tener en cuenta cuando conversamos? Estas preguntas las iremos respondiendo a lo largo del desarrollo del tema. No comenzaré el tema sin antes hacer mención de una de las citas textuales del famoso filósofo inglés Paul Grice, quien nos decía: haz tu contribución conversacional tal y como es requerida en el momento en el que ocurre y de acuerdo con la finalidad previamente aceptada del intercambio en el que te hayas implicado. ¿Quién fue Paul Grice? Paul Grice fue un filósofo inglés nacido en 1913 y que falleció en el año de 1988. Es conocido sobre todo por sus contribuciones a la filosofía del lenguaje en el ámbito de la teoría del significado y la comunicación. Este filósofo nos dio un gran aporte en relación a la comunicación y este es el tema que estaremos abordando en este día. ¿Qué debemos tener en cuenta, jóvenes, cuando nosotros conversamos? Para que la conversación sea efectiva, sea eficaz, debemos tener en cuenta tres aspectos fundamentales, los cuales son conocimiento mutuo del tema, es decir, que ambos hablantes conozcan del tema que están abordando en su conversación para evitar pues así los malos entendidos. También precisión en lo que decimos y hacer uso de las máximas conversacionales, que es precisamente ese valioso aporte que nos dio Paul Grice en relación a la comunicación. ¿En qué consiste el principio de cooperación? El principio de cooperación consiste en las reglas que se deben considerar en una conversación para que ésta sea precisa y los demás interlocutores puedan comprenderse. Recordemos, jóvenes, que en una conversación existen dos elementos que son sumamente fundamentales en este proceso, que es el emisor, quien se dirige a una persona, la cual deberá colaborar en la recepción del mensaje. Esta recibe el nombre de receptor. ¿Cuál es su función? La función del receptor es prestar atención y tratar de comprender lo que dice el emisor, de codificar ese mensaje. Pero también el emisor debe proporcionar una información de manera que se pueda entender y evitar expresiones ambiguas o equívocas que nos llevan a la mala interpretación del mensaje. Es decir, que él debe tomar mucho en cuenta qué es lo que va a decir y a quién se lo va a decir, si esa persona pues tiene el mismo dominio o el mismo tema del cual estén abordando en su conversación. En el principio de cooperación se debe tener en cuenta ciertos aspectos, por los que se desarrollan, una serie de normas. Estas son conocidas como 4 reglas básicas para interpretar la conversación, las propone Paul Grice, las cuales se titulan máximas conversacionales. Entre ellas tenemos la máxima de cantidad, la máxima de calidad, máxima de relación y máxima de modalidad o de manera. ¿En qué consiste la máxima de cantidad? Paul Grice nos decía: no diga más de lo necesario, haga usted que su contribución sea tan informativa como sea necesario. Como bien lo dice, máxima de cantidad se refiere a la cantidad de información que nosotros vamos a utilizar en nuestro mensaje. Es decir, que únicamente en el mensaje debemos utilizar la información que es necesaria. No hablar de más ni tampoco de menos, sino esa información que es necesaria y que le proporciona información al receptor, que éste lo pueda comprender de forma adecuada o que sea lo que él le ha solicitado, ¿verdad? Recordemos, jóvenes, que al momento de conversar con otra persona debemos delimitar el mensaje, es decir, proporcionar una información que sea necesaria sin hacer una contribución más amplia a lo que se requiere. Como les decía,
No es necesario hablar más de la cuenta o menos de la cuenta, sino hablar únicamente, lo que ha sido solicitado por el interlocutor. Veamos este ejemplo. Si Carlos le pregunta a Claudia, ¿dónde queda la biblioteca? Ella solo debe limitarse a darle estas indicaciones y no debiese detenerse a realizar una descripción de dicho lugar. ¿Por qué razón? Porque si Claudia comienza a decir la descripción del lugar, mencionar su descripción, ya estaría dando más información de lo que Carlos le ha solicitado. Entonces estamos faltando a la máxima de cantidad, estamos dando más información de la cual no nos han solicitado, de la cual no se ha pedido. Entonces en eso se refiere la máxima de cantidad, la cantidad de información que yo debo utilizar en el mensaje, pues únicamente me debo limitar a esa información que yo quiero transmitir o que el interlocutor me ha solicitado. Ahora vamos a hablar de la máxima de calidad. Esta consiste en que los hablantes se comprometan a que la información que van a entregar sea veraz. Esto se traduce en dos submáximas, las cuales son, siempre que nosotros conversamos con una persona, jóvenes, debemos tener en cuenta que no debemos expresar ideas de las que no tengamos evidencia. Es decir, debemos evitar decir algo que no se tengan pruebas suficientes. Si usted no tiene pruebas suficientes para emitir ese juicio o dar esa opinión, pues mejor no opine, no comente. Y también otra de las submáximas de la máxima de calidad es no afirmar algo que se crea que es falso. Si usted sabe que esa información es falsa, no la dé por afirmativa. ¿Por qué razón? Porque estas submáximas pues nos llevan a tener conflictos con la persona con la que estamos conversando, ¿verdad? Al final esto genera problemas y pues tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos. Y de igual manera pues ser verdaderos, ser honestos, hablar con mucha honestidad y sinceridad. Entre los ejemplos tenemos cuando se violenta, ¿verdad? Esta máxima es, qué bien te quedan esos zapatos. Con esa velocidad llegaremos en 2 años. ¿Por qué no hiciste la tarea? Se la comió el perro. Si ustedes se fijan en esta última, la mentira es totalmente evidente, porque un perro no se va a comer la tarea. Entonces, en este caso vemos que la persona nos está mintiendo deliberadamente. Y en las anteriores, pues vemos que hay uso de una ironía, se está hablando con sarcasmo. Entonces, eso provoca pues que el mensaje no sea transmitido realmente como uno desea y no hay veracidad en lo que nosotros estamos diciendo. No estamos siendo sinceros ni honestos con la persona. Entonces ahí estamos faltando a la máxima de calidad. ¿En qué consiste la máxima de relación? Según el propio Grice, con esta máxima se pretende ir al grano del asunto y no desviarse de la información que se desea transmitir. La información que se proporciona debe ser oportunamente relevante. Esta máxima, jóvenes, implica que no debemos cambiar el tema del que nosotros estamos hablando con alguien más para desarrollar otro, ya que eso desvirtúa la conversación, ya le da otro giro totalmente del cual pues fue el propósito inicial de la misma. Veamos este ejemplo. Si Larisa le pregunta a Cecilia en qué trabaja, esta última no podría responder contándole acerca del desarrollo de su profesión en el mundo, porque si ella comenta acerca del desarrollo de su profesión en el mundo, está desviando la información de su mensaje, está desviando la información de la conversación. Y pues la idea inicial era únicamente saber en qué trabaja ella. Entonces esa es la máxima de relación. Nosotros siempre debemos de ir al grano y no desviarnos en lo que nosotros tratamos de transmitirle a alguien más. La máxima de modalidad o de manera. Esta última máxima nos dice que debemos evitar ambigüedades cuando nos expresamos con alguien más. La intención de esta máxima es que debemos de ser claros y concisos con lo que nosotros estamos transmitiendo. Esta máxima se divide en 4 submáximas, las cuales son evitar la oscuridad de la expresión. Esta nos dice que al momento de conversar con una persona debemos ser sinceros y no ocultar ninguna información para que ésta pues, pueda comprendernos de una mejor manera. Debemos de evitar ambigüedades. ¿Qué nos quiere decir esto? Pues al momento de
conversar con una persona, debemos evitar expresiones que puedan entenderse o interpretarse de diversas formas o maneras, lo que genera pues al final una confusión del mensaje. Y no es lo que yo realmente quiero que entiendan, ¿verdad? También tenemos que ser breves y ser ordenados al momento de intervenir en el proceso comunicativo. Veamos un ejemplo en donde se violenta la máxima de modalidad o de manera. Es una conversación entre Andrea y Pedro. Andrea le dice a Pedro, ¿recuerdas que mañana tendremos esa reunión con el gerente general? Tengo un poco de temor. ¿Qué reunión? No me llegó el correo. ¿Temor de qué? Es que hablaremos un tema importantísimo. ¿Del aumento de sueldo? No, pues Pedro, de eso no, de lo otro. ¿No recuerdas? ¿De las vacaciones? Ay, Andrea, puede ser más clara. Si nosotros observamos, evidentemente Andrea pues le está ocultando la información a Pedro de que tratará la reunión del día de mañana con el gerente, lo que hace que Pedro pues no tenga claro y que comience a dar una serie de especulaciones en relación a qué puede tratar la reunión. Entonces, no estamos transmitiendo el mensaje de una forma clara. Recordemos que la máxima de modalidad o de manera, dicho de una forma más sencilla, nos dice que debemos de responder siempre en el proceso de comunicación de una forma más clara lo solicitado y para ello pues debemos de ser breves y ordenados en nuestras intervenciones. En resumen, jóvenes, podemos decir que las máximas conversacionales tratan que como hablantes nosotros expresemos ante otros de una forma clara, sin mentir, respetando el tema de conversación, sin cambiarlo bruscamente y formular expresiones que sean sumamente sencillas para que puedan ser comprendidas. Es decir, cumplir con el propósito de cooperación para que nos entendamos de una forma más coordinada, más precisa y sin ambigüedades. Espero que hayan comprendido, jóvenes. Esto ha sido todo por el día de hoy y tenemos una asignación que se encuentra en la página número 6 de su folleto, en cual pues les hacen algunas preguntitas en relación a este tema. Vemos un cuadro también en donde les aparece cuáles son las 4 máximas propuestas por Paul Grice y una breve explicación de cada una de ellas, como también al final un caso del cual ustedes tienen que analizar e identificar a qué máxima se está faltando, ¿verdad? Entonces, cualquier duda que usted tenga en relación a este tema, no duden en comunicarse conmigo, con gusto lo voy a atender. Antes de irme, pues quiero dejar este pequeño mensaje para que ustedes pues reflexionen y lo tomen mucho en cuenta. Te darás cuenta de lo que hoy parece un sacrificio, va a terminar siendo el mayor logro de tu vida. Así que jóvenes, ánimos, a pesar de lo difícil que sea esta situación, a pesar de lo complicado, de los obstáculos que nosotros podemos encontrar en nuestro camino, siempre tenemos que tener una mejor actitud, una mente positiva para seguir adelante y cumplir nuestros sueños y propósitos. Que tengan un feliz y bendecido día. Gracias.